hacia nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Iglesia, Dios les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor hoy, los primeros 5 versículos de Ezequiel 34. Hoy vamos a estar hablando de un verdadero pastor para el pueblo. Un verdadero pastor para el pueblo. Ezequiel capítulo 34, y le invito que una vez lo tengamos, nos coloquemos un momento más en nuestros pies para mayor reverencia ante la palabra del Señor. Dice Ezequiel capítulo 34, verso 1 al 5. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Cierre sus ojos ahí en el lugar donde usted está. Pero gracias al Señor, que es fiel y verdadero a través de su palabra. Hoy quiere hablarnos. Señor, disponemos nuestra vida, abrimos nuestro corazón, Señor, con el deseo, con la necesidad, con el clamor de que tú vengas y toques, vengas y ministres, vengas y hables. Señor, yo te quiero suplicar que seas tú, pues, atendiendo a nuestra necesidad, Señor, y seas tú, Señor, derramando de tu gloria. Háblanos, no nos dejes salir de este lugar tal y como entramos. Ministranos, cámbianos, transfórmanos, haz de nosotros nuevas criaturas. Señor, coloco mi vida delante de ti, te suplico, Señor, seas tú tomando el control para que seas tú quien predique, quien enseñe en esta mañana. En Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Ok, hoy vamos a estar hablando de un verdadero pastor para el pueblo. ¿Qué es lo que sucede, amada iglesia? En estos tiempos finales, porque ahora sí podemos decir que estamos en los tiempos finales, y quien no me crea, que vea las noticias. Es sencillo. Mateo capítulo 24 habla de que oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Estamos escuchando de guerras? El que me diga que no es porque está completamente desactualizado. O sea, lo mando a ver televisión, lo mando a ver noticias. Oímos de guerras y rumores de guerra, que Julanito se levantó contra Sutanito, que Sutanito contra este y que el otro contra el otro, ¿verdad? Oiremos de pestes. ¿Hemos oído hablar en estos últimos días de pestes? Y se levantará padre contra hijo, hijo contra padre. No estamos hablando de rebeldías hoy en día de los hijos, en especial con la cantidad de derechos que el gobierno les está dando. Y aumentará el pecado, como las leyes a favor del aborto, y aumentará el pecado, ¿verdad? Estaremos viviendo más o menos algo como Sodoma y Gomorra. Yo creo que Sodoma y Gomorra era más manejable que lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Que los movimientos homosexuales, que los movimientos LGTBH, JKR, todas esas letras que tiene ese gremio, ¿verdad? Entonces, hoy en día estamos viendo todo eso está aquí a la puerta tocándonos. El problema que estamos viendo frente a todas esas situaciones, frente a todas estas cosas, es que la iglesia a veces se vuelve poco efectiva. Es que la iglesia de Cristo a veces como que pierde su efectividad. No sé si usted lo ha notado, pero ahora más que nunca, la iglesia cristiana en cada municipio donde Dios la tenga, tiene que ser efectiva. Tenemos que tener respuestas.
Tenemos que tener medicina para este mundo enfermo. ¿Qué sucede cuando llega un enfermo a su casa diciéndole, mire, lo que pasa es que me siento como indispuesto, yo no puedo dejar de trabajar porque yo trabajo al día, si no trabajo aguanto hambre y resulta que me dio COVID, Omicron, Delta, yo no sé cuál, no sabe ya qué fue lo que le dio a uno? Algo le pegó, pero usted no supo qué fue lo que le dio. Y viene esa persona enferma, es que yo no sé si tomar moringa, irme para el trabajo, o qué, o me tomo una acetaminofén, o hoy así, es que yo no puedo dejar de trabajar. ¿Usted qué consejo le da como parte de la iglesia de Cristo? ¿Usted qué le dice? ¿Qué le dice usted a esas personas? Enseguida que venga, ya estamos viviendo la crisis económica del 2020 para acá. Ya estamos viendo la carestía de los productos. Y si no, vaya a Merque. Si no me cree, vaya a Merque. Compre un kilo de papa para que se dé cuenta. Ya estamos viendo las consecuencias. Dentro de poco vamos a vivir las consecuencias de la guerra. Hablaba con el alcalde en estos días y me decía, todo lo que es hierro y cemento viene de Rusia. ¿Usted sabe lo que significa en este momento que hayan cerrado todo el comercio con Rusia y que Colombia pertenezca a los de el otro bando? El hierro se va a encarecer, la construcción de viviendas, la construcción de casas, todas esas cosas se van a tirar por las nubes, todo eso se va a subir, vamos a vivir. ¿Y qué va a hacer usted cuando llegue alguien y le diga, es que yo tenía el deseo, yo tenía el sueño de tener mi casita propia, y justamente cuando iba a invertir se subió todo y pasamos al doble de lo que valía? Yo había cotizado una casita en 50, 60, 70 millones y la consigue pues hoy en día en 70 millones de pesitos y ahora vale 140, ya no me alcanza. ¿Usted qué le va a aconsejar como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo? La iglesia ha venido perdiendo su efectividad ante el mundo. La iglesia ha venido perdiendo su autoridad frente a las poblaciones porque no está preparada para responder a las situaciones, a las condiciones, aun cuando ya Jesús nos lo había advertido, nos había dicho, prepárense para ello. Prepárese. Si la palabra de Dios en Mateo 24 habla de pestes, no es para que usted diga, ay, sí, a mí me va a dar Omicron. No, es para que se prepare para aconsejar, es para que se prepare para levantar al que esté caído, es para que como iglesia seamos efectivos, seamos buenos pastores en este siglo. ¿Cómo? ¿Cómo puede la iglesia volver otra vez a ser efectiva y ser buen y pastorear otra vez al mundo? Porque a eso estamos llamados, a pastorear el mundo. Resulta que aquí estamos viendo unos pastores, de Ezequiel 34 nos habla de unos pastores bien complicados, bien, en la época antigua, en la época del pueblo de Israel, Dios había instituido pastores, pero cuando hablamos de pastores no estamos hablando solamente de líderes religiosos. La palabra pastor, bíblicamente en el Antiguo Testamento significa gobernante. Gobernante, o sea, estamos hablando de todo aquel que haya sido puesto en autoridad para gobernar. Podemos hablar de pastores instituidos en el Antiguo Testamento, podemos hablar de los reyes de Israel. Los reyes de Israel Dios los colocó como pastores para que pastorearan el pueblo. Podemos hablar de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los pastores del pueblo. Podemos hablar de los profetas que no oficiaban en el templo, pero Dios los había colocado como autoridad porque tenían algo divino, una palabra divina para el pueblo. Podemos hablar de padres de familia que eran constituidos como los pastores de su casa, como los pastores de su familia. Cada padre de familia era un pastor porque tenía autoridad. Podemos hablar hoy en día de policías, podemos hablar hoy en día de tantas personas que alcaldes, gobierno, presidentes, son los pastores que Dios ha instituido. La palabra de Dios lo dice en el Nuevo Testamento. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que pone presidentes y los quita. Usted que está altamente preocupado por quién va a ganar las elecciones este año, créame, eso ya está en las manos de Dios. Eso no quiere decir que va a ganar el suyo. No, eso ya está en las manos de Dios. Dios quiere un trato con este pueblo y conforme al corazón del pueblo le va a dar un rey que lo gobierne conforme al corazón del pueblo. Pero dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Ezequiel que fuera y profetizara contra los pastores de Israel,
¿Por qué profetizara contra ellos? Porque dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Escuche, uno de los significados de la palabra pastor es gobernante, ya lo dijimos, ¿verdad? El otro significado o la otra relación que tiene a esa palabra pastor es la palabra raaj, es la palabra pastor. En el Antiguo Testamento, la palabra raaj significa gobernante, asociarse. Se refiere a asociarse con, reunirse con, integrarse. La intención de Dios era que el pueblo se integrara. De hecho, que los líderes se integraran con su pueblo. De hecho, en Proverbios capítulo 22, versículo 24, nos menciona esa palabra raaj, pastorear. Como dice Proverbios 22, 24, dice, no te entremeterás con el iracundo. Ahí está diciendo, no te raaj, no pastorearás, no te entremeterse es ser uno con. Dice, no te entremeterás con el iracundo, no harás amistad con el iracundo, ¿verdad? Mire lo que está diciendo, la palabra raaj tiene un alto sentido de compenetración, tiene un alto sentido de integración. Y obviamente cuando aquí habla de que los pastores de Israel se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a los rebaños, esta palabra rebaños aquí se refiere específicamente al ganado pequeño. Hay diferentes tipos de rebaños y diferentes tipos de palabras en el hebreo para definir un rebaño. No estamos hablando del rebaño fuerte, no estamos hablando del rebaño grande, del gran rebaño que tenían los pastores. No, estamos hablando de aquellas ovejas débiles. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el deseo de Dios? Que sus pastores, o sea, sus gobernantes, se relacionaran especialmente con las ovejas más débiles y los ayudasen a levantar. Por eso termina ese versículo preguntando, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Hombre, yo no los llamé, está diciendo Dios a los gobernantes, yo no los llamé a que cuidaran a los poderosos, yo no los llamé a que cuidaran a los fuertes, yo no los llamé a que entre ustedes mismos se apacentaran y se engordaran. A los fuertes, grandes. Yo quiero que mis pastores, yo quiero que mis gobernantes se entremetan con los más pequeños. Yo creo que esto lo vemos más claro cuando vemos la autoridad o el amor de una madre, de una mamá. ¿Cuál es el hijo que más ama a la mamá? El que más brega da, lo dice una mamá. Yo sé que los demás no contestaron porque no son mamás, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el que más ama a uno? El que más brega da. Yo no amo sino al mismo porque no tengo sino uno, pero si tuviera dos podría escoger. ¿Cuál es el que uno ama? Al que más brega da, al más débil. ¿Y por cuál es el que usted más ora? Póngase a pensar en una mamá que no ora sino por el hijo que está bien, que tiene buen empleo, que ya se casó, que formó una familia estable, que está dándole nietos, que está estable, que está bien. Tiene otro por allá metido en las drogas, tiene otro por allá todavía levantándose. Y la mamá no ora sino por el que está bien. Ay, Señor, gracias por el muchacho. ¿Qué se puede esperar del pobre? ¿Qué se puede esperar del pequeño? ¿Qué se puede esperar? Que se muera de hambre. Y no estamos hablando tal vez de hambre física, estamos hablando tal vez de hambre de dirección, hambre de educación, formación, hambre de amor. Esa oveja débil de la familia está esperando que alguien lo mire. Es que mi mamá no ama sino a mi hermano porque tiene plata. Y es verdad. Y va uno a ver y es verdad. ¿Qué problema? Ese muchacho se va a criar con unos complejos. Ahora páseme eso al pueblo de Israel. ¿Qué pasa cuando los reyes venían y solamente apacentaban a las ovejas gordas? Solamente apacentaban a los poderosos. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora, quiero darles un ejemplo bíblico también. La primer vez que en un versículo se menciona esto de pastores y ovejas o pastores y rebaños en estos términos de compenetrar con la oveja y con la oveja más pequeña y más débil, se utiliza en Génesis capítulo 4, cuando habla de Caín y Abel. Dice que Abel era pastor, raaj,
de las ovejas pequeñas, de los tzon, así son las ovejas pequeñas, ovejas débiles. Abel se dedicó a ser pastor de ovejas débiles, a levantar a las débiles. Es que las gordas se defendían solas, ellas se alimentaban solas, pero las débiles, la perniquebrada, la que estaba por allá perdida, Abel se dedicó a alimentarla. Ahora, entonces los pastores de Israel tenían ciertas funciones. Cuando habla de pastores se refiere a los gobernantes, a todo aquel que tiene una función especial puesta por Dios dentro del pueblo. Los reyes, para empezar, los reyes tenían la responsabilidad de suplir comida. Esa era la función de un rey. Para eso Dios levantó reyes. Dios no levantó reyes simplemente porque necesitaba quien mandara. Dios levantó reyes dentro del pueblo de Israel para que suplieran la comida, agua a su rebaño, para que destruyeran a los que quisieran hacerle daño al pueblo, o sea, para que transmitieran la imagen de protección. Los reyes debían de proteger y defender los derechos del débil, de la viuda, del huérfano, del extranjero. Los reyes debían hacer eso. ¿Para qué nombramos hoy en día un alcalde, un presidente? ¿Para qué nombramos un gobernador? ¿Para qué nosotros lo elegimos? ¿Con qué esperanza lo elige usted? Yo espero que no sea con la esperanza de un tamal. Yo espero que sea con la esperanza y la ilusión de que este nos va a defender. Sí, por eso en plena campaña política, cada político acude a un gremio específico. Hoy en día estoy viendo que los políticos que están en campaña para la presidencia están acudiendo a los influencers de este siglo. Entonces le están diciendo, yo voy a hacer un proyecto para los influencers para que salgan adelante. Y los influencers, ay, sí, este es el que nos va a defender. La juventud, ay, no, este es el que nos va a defender. Los veteranos de guerra, ay, no, este es el que nos va a defender. Se supone que son elegidos exactamente para defender a los necesitados. Entonces se van por todas las poblaciones pobres y hacen campaña. Nosotros los vamos a defender, nosotros les vamos a dar comida, nosotros les vamos a dar alimento. ¿Quién dijo que el trabajo de la mujer en la casa no era remunerado? Yo se los voy a remunerar. Yo no sé cómo va a ser eso, pero están diciendo por ahí inclusive que hasta el ser ama de casa, a usted por criar a sus hijos le dan plata. Promesas y promesas. Pero bueno, se supone que eso se trata. Se trata de que los candidatos vienen y le hacen promesas a los débiles, y los débiles son los que van y votan. El problema es cuando desmontan. Vale, débiles ni que va. ¿Cómo le ocurre a usted, señora, que usted criando hijos, ¿para qué los tuvo? Así le van a decir. Está esperando que le paguen por criar sus hijos, ¿para qué los tuvo? Así le van a decir cuando se suban allá. No sea bobo, por favor. Entonces, pero resulta que para eso estaban los reyes. ¿Qué sucede cuando los reyes no lo hacen? ¿Qué sucede cuando el rey se monta y no alimenta a los más débiles? No se preocupa por los más débiles. El pueblo se ve desprotegido. ¿Qué sucede cuando nuestros gobiernos no nos defienden? No sacan derechos, no salen a decir, no, qué pena, no me toquen a los más débiles. Nos dejan a merced del Congreso. Eso es lo que sucede hoy en día. ¿Quién sacó las leyes sobre el aborto? La legalización, despenalización del aborto. No fue el presidente, no fue nuestro presidente, no fueron nuestros gobernantes. Fueron 5 mechudos por allá en el Congreso, 5 legisladores que dijeron, sí aprobamos, y con eso tiene. ¿Y qué hizo el presidente respecto al tema? ¿Y qué hicieron nuestros gobernantes respecto al tema? Nos dejaron a merced. Nos dejaron a merced. Hagan con el pueblo lo que les dé el deseo. ¿Qué sucede cuando los reyes no cumplen su función, no protegen, nos dejan a merced de otros? Ahora, los sacerdotes también eran pastores, también eran gobernantes, también fueron personas colocadas en autoridad. Los sacerdotes de la época debían compenetrar con su pueblo. Ser sacerdote de los poderosos es muy fácil. Ser sacerdote de los que
de los que caminan y están crecidos en el Evangelio. Yo podría ser un sacerdote aquí en esta iglesia solamente de personas eruditas que vengan a estudiar interpretación bíblica y todos nos convirtamos en predicadores de la palabra. Ser sacerdote así es muy fácil. Pero resulta que es que la idea del sacerdote era compenetrar con el pueblo como una oveja más y proveer palabra de crecimiento. El sacerdote debía estar capacitado para las ovejas débiles, para que las ovejas débiles vengan con problemas económicos, con problemas psicológicos, con problemas morales, con problemas familiares, con problemas no sé de qué clase, de qué índole. El sacerdote debía compenetrar con el pueblo de tal manera que se diera cuenta, esta ovejita tiene problemas de identidad sexual. Me toca tratarle durito, me toca trabajarla más. Esta ovejita se me está perdiendo. Se me está volviendo un LGTHIJQ. Como que tiene tendencias. Venga, esta ovejita tiene problemas económicos. Esta ovejita hay que ayudarle económicamente. Venga, pero esta ovejita tiene problemas matrimoniales. Esa es la función del sacerdote, compenetrar con el pueblo. Es que ese sacerdote, los que andan bien, muy fácil. Toda la iglesia está andando bien, listo. Yo les predico y punto. Pero resulta que el sacerdote tenía que proveer palabra de crecimiento y solución para el pueblo, no solamente recibir los sacrificios que traían. El sacerdote tenía que saber inclusive con qué sacrificio estaban ofreciendo esos sacrificios. El sacerdote tenía que saber eso, que las familias estaban sacrificando para poder traer esa ovejita y degollarla ahí. ¿Qué sucede cuando no lo hace? El pueblo se empieza a descarriar con las tradiciones. El pueblo se empieza a enfocar en las supersticiones. ¿Por qué ve usted hoy en día una iglesias cristianas, las ve hoy en día todavía creyendo en que la matica de ruda, la herradura detrás de la puerta y el vasito de agua debajo de la cama, eso no es sino bebida para las cucarachas? Pues, piense por un momento, ¿por qué las iglesias cristianas todavía están creyendo que dándole 7 vueltas el 31 de diciembre con una maleta alrededor de la manzana de su casa van a viajar todo el año? Pues, ¿por qué todavía le estamos creyendo al cocosuerte amarillo y a las 12 uvas? ¿Por qué todavía estamos creyendo un montón de supersticiones? ¿Por qué todavía las iglesias cristianas están creyendo que si no levantan las manos, entonces hay algo esotérico ahí? No, es que tiene que ser así, en los modismos. Falta de pastores que se encarguen de explicarles cómo pueden entrar ante la presencia de Dios. Que Dios lo que está exigiendo es un corazón humillado, contrito. ¿Qué es lo que sucede cuando un sacerdote no explica, no habla? La iglesia no crece, la iglesia sigue ahí, apegada a las tradiciones, sigue ahí, apegada a palabras, a rezos, por eso es que terminamos rezando. Nadie nos enseñó a orar. ¿Usted quiere definir el pastor de una iglesia? Defínalo por las ovejas. ¿Usted quiere definir cómo es usted de buen padre? Defínalo por sus hijos. Si sus hijos todavía creen en esas supersticiones, usted está siendo un mal sacerdote de su casa. Usted no está siendo un pastor de su casa. ¿Qué sucede cuando usted no lo hace? Sus hijos se descarrían. Los profetas debían dolerse por la condición del pueblo y advertirles, mire lo que está sucediendo, mire lo que va a pasar, lo que había de venir, el porqué de las situaciones actuales. El profeta tenía que estar actualizado. Mire, ¿sabe qué tenía que hacer el profeta? Estar escuchando la palabra de Dios y viendo las noticias. Claro, en esa época no había noticiero, no había televisión, no había periódico. Tenía que estar observando. Hoy en día sí. El profeta de este siglo tiene que estar con la Biblia en la mano y mirando las noticias. Uy, pasó. Por ejemplo, el profeta tiene que estar preparado para saber qué papel está cumpliendo Rusia en este momento en las profecías bíblicas. Tiene mucho que ver. Eso estaba profetizado. Pregunte por Gog y Magog. Y es la misma Rusia que se levantará.
y se va a levantar contra Israel. El profeta tiene que explicarle eso al pueblo para que el pueblo no se sienta confundido. Ay, nos van a atacar los rusos. Sí, pero tiene que estar preparado, que la palabra de Dios lo decía. El profeta tiene que advertirle al pueblo qué significa el Omicron, qué significa el COVID, qué significan todas estas cosas, qué significan esas pandemias bíblicamente hablando, por qué tenían que venir. Y entonces el pueblo, cuando está pasando lo que está pasando, entiende, eso ya estaba profetizado. Pero si el pueblo no si el profeta no lo hacía, si el profeta, ¿qué sucede cuando el profeta no se mete en la actualidad del pueblo, en el sufrimiento del pueblo para contarle? El pueblo sufre y no sabe por qué. El pueblo sufre y no entiende por qué. No entiende por qué le está viniendo la peste. No entiende por qué le está viniendo las consecuencias de la guerra. Señor, pero si yo soy tu siervo, yo quería construir mi casa, ¿y por qué me subieron el hierro? No entiende por qué. El profeta tenía que hacer eso. No entiende el porqué de las pestes, de las guerras, de la perversión de este siglo. No las entiende. Y de la misma manera que un rey, de la misma manera que un sacerdote y de la misma manera que un profeta, un padre de familia también tenía su responsabilidad como pastor y como gobernante. Tenía la responsabilidad de ser el sacerdote y profeta de su casa. ¿Qué sucede cuando no lo hace? Su casa pasa hambre. Y no estoy hablando de la parte espiritual, estoy hablando de la parte física. Muchas de nuestras casas aguantan hambre por falta de un pastor dentro de la casa, por falta de alguien que vaya a la palabra de Dios y la lleve a su casa y pastoree y diga, es que en esta casa estamos haciendo las cosas mal. Esa casa necesita un pastor que venga y diga, mire, de aquí en adelante hagamos las cosas de la forma correcta. Tal vez esa casa necesita un pastor que venga y le diga a todo su grupo familiar, vea, de aquí en adelante vamos a diezmar de la forma correcta, porque resulta que estamos aguantando hambre, estamos pasando necesidad y la plata en esta casa no rinde. Es porque nosotros le damos a Dios con un corazón amarrado, con un corazón Ese pastor tendría que hacer eso. Ese pastor tendría que decir, mire, lo que pasa es que nosotros estamos contemplando aquí dentro de esta casa la posibilidad de la mentira. Eso de que cuando toquen, dígale que no estoy, se acabó en esta casa. El pastor tiene que venir y decir eso. El padre de familia, el sacerdote tendría que venir a corregir, a decir, no. Cuando el niño diga, es que yo necesito algo, es que yo quiero algo, es que yo quiero algo, el pastor de esa casa, el sacerdote, debería venir a decirle, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Vamos a pedirle al Señor y usted va a ver la gloria de Dios. Y cuando lo reciba, el mismo pastor de esa casa, de esa familia, debería decir a ese muchacho, venga, vamos a darle gracias a Dios que proveyó esa vaina. Venga, vamos a darle gracias a Dios al que se lo dio. Ese pastor debería formar. Pero no, hoy tenemos los niños buscando dónde. Hoy tenemos los jóvenes buscando dónde. Buscando en la forma más fácil, la forma más rápida de obtener cosas. Buscando la idolatría. Apegándose ¿a qué? Las niñas las tenemos hoy en día buscando un novio, que no se convierte en un novio, sino en papá. Lo que él diga, eso se hace. ¿Por qué? Porque no tuvo un pastor en la casa que le enseñara cómo hacerse respetar, cómo valorarse a sí misma. Los jóvenes hoy en día están buscando llenar sus vacíos en la idolatría al licor, la idolatría a las mujeres, la idolatría a lo que sea, al dinero, a los patrones. Hoy en día usted le dice a un joven, pues mijo, muévase de ahí. No, ¿qué tal, papá? Dejo de recibir. No. Una idolatría a los patrones, a las empresas, a las novias, a lo que sea. No se quieren mover. ¿Por qué no se quieren mover? Porque no quieren perder su estabilidad. Porque no tuvieron un pastor que les enseñara, Jehová es tu proveedor. El Señor es tu proveedor. Eso es lo que sucede cuando nosotros no lo hacemos. ¿Cuál es el problema de todos esos pastores? Reyes, sacerdotes, profetas, padres de familia. ¿Cuál es el problema? El bendito egoísmo. El bendito egoísmo. El problema es egoísmo. El egoísmo que consume al mundo. Dice aquí al final del versículo 2,
se apacientan a sí mismos. Y empieza el versículo 3 diciendo, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. ¿Por qué? Porque se apacientan a sí mismas. Todo mundo cuando ya está en autoridad no piensa sino en sí mismo. El padre de familia que no pastorea su casa está pensando en su bienestar. Está pensando en su propio bien. Hemos escuchado tal vez por ahí el dicho, es que trabajo que no le dé a uno, no le alcance a uno para tomarse la cervecita, no sirve, hay que dejarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que en su casa pueden aguantar hambre, que en su casa pueden tener necesidades de toda clase, que su mujer no tiene derecho ni siquiera a comprarse unos cosméticos para la cara. Algunas los necesitan más que otras, no mentira, no, todas son hermosas, pero que su mujer no tiene derecho a comprarse sus cositas personales, porque usted está pensando en sí mismo y le tiene que alcanzar la platica para tomarse unas cervecitas el fin de semana. Y si no alcanza ese trabajo, no sirve. Eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Es que cuando yo era pequeñito a mí nadie me enseñó, a mí me tocó defenderme a las malas, a mí me tocó aprender, me tocó trabajar desde chiquito, dígale al muchacho que aprenda solo, que es que no tiene que enseñarle nada. Eso es egoísmo, egoísmo de tenerse que compenetrar, de tener que meterse y pastorear, compenetrar con la cultura de hoy en día. ¿Qué tal que usted hubiese tenido cuando era pequeñito la cultura que tienen nuestros muchachos hoy en día? A usted le toca meterse en esa cultura. Yo no me puedo imaginar a mi papá bailando reggaetón. Créame que eso no existía. Eso no existía, no existían esa clase de cosas. En cuanto a los vicios, o usted fumaba cigarrillo, o se metía con la marihuana, los más degenerados le tiraban a la bazuca. ¡Pare de contar! Ahora hay una gama de drogas. Ahora a usted le hablan y es que no, que estamos tomando pepas de yo no sé qué, que estamos tomando yo no sé qué, que eso te... ¿Y qué es eso? En estos días llega el hijo mío y me dice, es que imagínate que un amigo mío se intoxicó con popper. ¿Con qué? En ese tiempo, con popper. Yo, hijo, pero es que en la época mía eso era una crispeta. Y ahora resulta que es una droga. ¿Cómo así? A mí me toca meterme, entender que es que están luchando porque te están ofreciendo cosas en el estudio, y para acabar de ajustar vienen los psicólogos y le dicen, sí, es que eso es bueno para usted, para su vida, es que usted tiene que probar de todo. Yo tengo que compenetrar con mi hijo y tengo que pastorearlo, pero el bendito egoísmo dice aquí que comen la grosura y se visten de la lana. Los reyes de ese siglo se suben ¿para qué? Para mejorar el estatus y la calidad de vida de ellos mismos, para poder ganar un poquito. Piense, por favor, piense, eso viene desde una junta de acción comunal, eso viene desde el consejo. No todos los que se suben al consejo en un pueblo vienen a proponer a trabajar, vienen a hacer cosas, y estamos hablando de simplemente consejo municipal. No todo el que se sube a un consejo viene con el deseo de aconsejar. ¿Con qué deseo vienen? Es que a uno le pagan por cada sesión que vaya. A uno le pagan simplemente por ir y sentarse allá. Yo no digo nada, no hago nada. Y criticamos al Congreso de la República porque se van a dormir allá. Pues que es lo mismo que hacemos aquí en el pueblo con nuestros concejales. Entonces, ese orgullo, ese egoísmo, los sacerdotes de todas las religiones hoy en día no podemos sacar a nadie limpio. ¿Cómo actúan los sacerdotes hoy en día? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la humanidad no está teniendo pastores que lo guíen, pastores modelos, personas a los cuales digamos, vea, esas personas las queremos seguir, son un modelo, es ejemplo de vida? Porque empiezan los pastores a conseguirse en edificio, no casa. Estoy de acuerdo con que un pastor tenga su casita propia. Nosotros estamos en este proyecto este año, si Dios nos lo permite, de conseguir nuestra casa. Nos apuntamos en las de interés social del pueblo, pues son las que uno tiene acceso, ¿no es cierto? Entonces
Nos apuntamos en las casas de interés social. Pues después de 18 años ya tenemos derecho a apuntarnos para que nos tengan en cuenta. Listo. Pero cuando empiezan a aparecer esos pastores con edificios completos, egoísmo y la iglesia pasando necesidades, la iglesia con dificultades tratando de crecer. Cuando empiezan a aparecer esos pastores con negocios, con fincas, con ganado, con todas esas cosas y haciendo negocios aquí con los diezmos de la iglesia. Señor bendito, el egoísmo. Cada cual piensa en sus propias cosas. Los padres de familia se dedican a hacer plata y a gastar plata para no tener que dedicar tiempo a formar a sus hijos, a formar a sus familias. Entonces, dice el versículo 4 que cuando uno, como autoridad que Dios le ha colocado, que cuando la autoridad no cumple la función para la cual Dios lo diseñó, entonces ¿cómo se impone? Dice versículo 4 al final, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Eso dice el versículo 4 al final. Claro, porque tiene que ser con dureza y con violencia. Es que si yo fui elegido por las personas pobres, débiles del pueblo, para ser presidente, pero después no les cumplo, esas personas no me van a respetar. Entonces, ¿cómo tengo que hacer que me respeten? Las malas. Y así mismo llega el padre de familia. Usted puede ser un pésimo padre de familia, usted puede ser un borracho, un alcohólico, usted puede ser lo que sea, y sus hijos no lo van a respetar porque, mi papá es un borracho, empiezan a hablar de él. Entonces ese papá, cuando ve que está perdiendo la autoridad, ¿qué hace? Yo pues, no me van a respetar en esta casa, es que yo soy el papá, tráigame las chanclas. Y el pelado va y le trae las chanclas, ahí se las pone. Sírvame la comida. Y la mujer le trae la comida. Créame que ese hombre no se está ganando el respeto. Tiene que imponer la autoridad porque nadie se la va a dar por voluntariamente. Porque nunca compenetró con las necesidades de su hogar. Porque ese joven nunca se sintió entendido, nunca se sintió comunicado con ese papá. Es que mi papá no me entiende, es que mi papá no me escucha. Es que mi papá no tiene sino regaños. Es que mi papá, entonces es que mi mamá no atiende las necesidades, no se da cuenta, no es sensible. Y entonces, ¿qué sucede? Hay un distanciamiento. Y entonces al padre de familia, como no está ejerciendo por egoísmo, porque primero está su vida, porque primero está su camino, porque primero está su posición, como no está ejerciendo, entonces ¿cómo tiene que ejercer la autoridad? Imponerla. Pero nunca se va a poder ganar el derecho a que ese hijo algún día venga y se siente al lado y le diga, papá, necesito un consejo. No, ese señor no. Más fácil van a ir a pedir consejo a un psicólogo o a un compañero de colegio. El papá, la autoridad que tiene, la tiene que imponer. Fuimos colocados como gobernantes de este mundo y por nuestro egoísmo hemos perdido la oportunidad de pastorear. Por nuestro egoísmo. Mire, la iglesia ya no pastorea. En estos tiempos modernos la iglesia no está pastoreando, la iglesia de Cristo ya no está pastoreando a un mundo. Ya el mundo tiene tanto de dónde coger. En tiempos pasados la iglesia era algo respetable dentro de un pueblo. Ya no, y discúlpenme que hable en estos términos, pero ya ni siquiera la iglesia católica. Ante la perversidad de este siglo, la persona que tiene conflictos de identidad de sexo, el joven que tiene problemas de yo seré hombre, mujer, gato o perro, ya no sabe qué es. Estoy en un cuerpo de un hombre, pero no tengo ni identidad, si soy o no soy. No va a la iglesia católica a decirle, padre, ¿yo qué soy? No viene a la iglesia cristiana a decir, pastor. No viene al familiar cristiano a preguntarle, venga, ¿usted qué opina? Ojalá y preguntara. No, le pregunta al otro que tampoco, está más perdido todavía. Aquel que se está dejando que sea el bigote porque se cree gato. ¿Usted qué cree que soy yo? Ay, no, yo te veo a vos, tenés un aspecto de chigüiro.
termina creyendo que es un chigüiro de ahí para arriba, hágale. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día están de moda los pansensuales. ¿Y qué es pansensual? Que no se sabe, que pueden ser, que en este cuerpo le cabe todo. Que en el cuerpo le cabe todo. Que tiene relaciones sexuales hasta con los demonios. Hasta con las cosas espirituales. Ay, anoche hice el amor con un espíritu. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Sí, y es verdad, es real. Los espíritus se están aprovechando de la situación. Y se están metiendo en las habitaciones de los jóvenes y les están haciendo sentir cosas que no sienten ni siquiera con los seres humanos. Los espíritus saben la necesidad, saben la ausencia de un papá, saben eso. Ellos no, ya la iglesia perdió la autoridad de pastorear. Los líderes religiosos ya no son respetados. Y los líderes políticos, los líderes en tiempos pasados, usted respetaba al presidente. Usted hoy en día, de cierto tiempo para acá, se monta un presidente y lo mínimo para probarle finura es que le hacen un golpe de estado, un cacerolazo. Presidente que se monta, le montan su cacerolazo para ver qué tan fino es, para probarle finura, para mirar a ver cómo reacciona, para mirar, ya no lo respetan, ya lo ponen a prueba, ya se rebelan en contra de la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos al versículo 11. El verso 11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Versículo 11 del capítulo 34. Dios presenta el problema y Dios da la solución. ¿La solución de dónde viene? La solución viene de Dios. Dios se propuso venir al mundo, compenetrar con el mundo, hacer equipo con el mundo para rescatar a sus ovejas. La iglesia perdió su poder de pastorear, pero vuelve a ser útil cuando en la manera de Dios. Cuando Jesús entra al mundo, cuando Jesús viene al mundo, todo aquel que se apegue a Jesús vuelve a recobrar, vuelve a renovar sus fuerzas, vuelve a coger sentido. Los gobernantes vuelven a hallar luz en los principios de Jesús. Nadie es capaz de gobernar eficazmente, nadie, ni presidentes, ni gobernantes, ni alcaldes, si no se apega a los mandamientos de Jesús, si no busca a Jesús. A través de que la palabra dice que Él desciende y viene a salvar a las ovejas, es que nosotros podemos ser efectivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo como pastor, ahora, perdón, antes de pasar a esto, mire el versículo 11 y el versículo 15, lo que dice acá: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová, el Señor. Él las va a apacentar. Ahora, no solamente las va a apacentar, sino que las reconoce. Dice el verso 10, así ha dicho, el verso 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. El verso 12: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todo lugar, de todos los lugares en que fueron esparcidas, del día nublado y en la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos, dice acá, y sigue diciendo qué hará él con ellos. Eso no es lo mismo que se atribuyó Jesús en San Juan capítulo 10. Yo soy el pastor de las ovejas, dice San Juan capítulo 10. Yo soy el pastor. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Porque los otros entran por la ventana, dan desconfianza. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Jesús trae confianza, es confiable. Y dice que las llamará cada una por su nombre. Jesús conoce a sus ovejas por su nombre. Yo como pastor de esta iglesia, no. Yo como pastor de esta iglesia no tengo la capacidad de observarlo a usted y decir: estás como perdida. Yo cojo esa capacidad cuando estoy en conexión con Jesús, porque es Jesús el que le conoce.
Es Jesús el que escudriña el corazón. Los gobernantes de un pueblo tienen la capacidad de saber las necesidades reales de un pueblo cuando están conectados de la mano de Jesús. Porque Jesús realmente te da la forma de salir adelante, de llevar las cosas. ¿Cuáles son los negocios lícitos? ¿Cuáles no, los que no? ¿Cuáles son los negocios que realmente son buenos y agradables? ¿Y cuáles no? Y el padre de familia, usted quiere volver a recuperar a su hijo, quiere entender a su hijo, no se ponga a estudiar reggaetón. No se ponga a estudiar los ritmos de este siglo. No se ponga a estudiar las cosas de la maldad. Cómo el mundo está perdido en la maldad. Empiece a relacionarse con Jesús. Y créame, el que es, el que era y el que ha de venir, le va a enseñar en todos los tiempos cómo usted puede tener acceso a sus hijos. Cómo usted puede volver a compenetrar. Porque Él lo hizo. Él vino a esta tierra y miró y murió en la cruz del Calvario porque Él conocía a su hijo. Él sí sabe lo que usted no sabe. Él sí compenetró, se tomó el trabajo de ser como uno de nosotros. Se tomó el trabajo de sufrir lo que nosotros sufrimos. De ser tentado. Él se tomó ese trabajo para podernos decir, querido padre de familia, acérquesele a su hijo de esta manera. Esta es la manera correcta. Si queremos ser de impacto y poder pastorear este mundo, poder pastorear al pueblo donde Dios nos puso, nosotros tenemos que tener una relación íntima, personal con Jesús para poder ser efectivos. Nosotros no podemos salir entonces mirando y invitando a todo el mundo para la iglesia. Venga, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia. ¿Y a qué? Si usted quiere ser efectivo en la necesidad que este mundo está presentando, pregúntele a Jesús, ¿cuál es esa verdadera necesidad? ¿Cuál es la realidad de este siglo? Y Él se lo va a dar a entender. En los tiempos de Israel, todo el que pertenecía al pueblo de Israel era hijo de Dios. Ahora no. Ahora dice San Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está para que usted y yo sepamos quién le recibió, quién creyó en su nombre. Pero Él sí lo sabe. Y si usted se lo pregunta a Él, Él le va a enseñar a ser un mejor pastor del rebaño que le está poniendo enfrente. Jesús quiere eso. Él dice que viene con qué propósitos. Versículo 25. Versículo 25 dice, y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras. Wow. Estableceré pacto de paz. Jesús quiere venir a traer paz. ¿Cómo reconoce usted una oveja que ha recibido a Dios y ahora es hijo de Dios? La paz de Dios inunda su casa y puede estar viendo problemas, pero usted ve esa oveja. ¿Alguna vez escuchaba un predicador colocando el ejemplo de las azafatas de los aviones? Ese avión, una turbulencia, y todo el mundo por allá, y hasta las maletas cayéndose, y las azafatas siempre sonriendo. Queridos pasajeros, les invitamos a que tomen asiento y no se quiten el cinturón. ¿Cómo le hacen? Uno está asustado, uno está paniqueado. Sí, ellas saben que una turbulencia es normal. Usted no. Cuando usted está conectado de Dios, usted sabe por qué la turbulencia de su casa. Usted sabe que las cosas que están pasando son para bien, son de bendición, son de crecimiento. Y usted está ahí, sonriendo, tranquilo, porque el Señor está tratando a mi hijo. Se apurrió. Está en el hospital y usted sonriendo. Ay, mi amor. Sí, ya sea la próxima lo mata, mi hijo. Ya, cambie. Y usted con esa sonrisa de tranquilidad porque sabe que Dios está tratando con los suyos. Porque Dios está tratando con su economía. Porque Dios le está enseñando cosas nuevas. Paz en la tormenta. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios anhela. Y seguridad, ahí mismo lo dice en el versículo 25. Y habitarán en el desierto escuche eso, ¿y habitarán dónde?
en el desierto, en la turbulencia, en la necesidad, en el hambre, en la sed, y habitarán con seguridad y dormirán en los bosques, donde está el lobo, donde está el león, donde está el oso, donde todo el mundo lo quiere comer a uno. Y van a dormir. ¿Quién se acuesta a dormir en un lugar de esos? Y dice, y ahí van a descansar, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Bendición, seguridad. Es más, el verso 27, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. O sea, la misma tierra girará en torno a los que creen. Y si yo he sido colocado como sacerdote de mi familia, y si yo he sido colocado como sacerdote de mis compañeros de trabajo, del barrio donde estoy, yo necesito esto. Yo necesito ir a entregar esto, porque yo como iglesia ya perdí, yo como persona ya perdí mi derecho. Por mi egoísmo, porque somos dados al egoísmo, a pensar en nosotros mismos. Porque yo, por el pecado que dejé entrar en mi casa, perdí mi derecho. Pero ahora Jesucristo me restituye. Yo necesito a Cristo para poder gobernar. Yo necesito a Cristo para poder pastorear. Yo necesito a Cristo para poder ser de impacto en este pueblo. La única forma que nosotros seamos de impacto ante la sociedad es cuando dejemos el egoísmo, dejemos de presentarnos a nosotros mismos y presentemos a Dios vivo, a un Jesucristo que sí es un modelo digno de seguir, sí es un modelo digno de seguir. Y ahí vamos a entender, en medio de la turbulencia de la guerra, en medio de la turbulencia de las pestes, en medio de la turbulencia del pecado de Sodoma y Gomorra, en medio de la turbulencia del aborto, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está moviendo? ¿Cómo es que Dios está orando? Para bien. ¿Y cómo era necesario? Dice el pastor de pastores, que es necesario que todo esto suceda para poder que llegue el fin, la manifestación gloriosa de nuestro pastor de pastores. Como sacerdotes gobernantes de nuestra casa, profetas de este siglo, estamos llamados a influenciar en la humanidad. Sí, pero eso solo lo vamos a lograr de la mano del pastor de pastores, del rey de reyes y sumo sacerdote de nuestra iglesia por excelencia. Si usted se ha desprendido de esa mano, créame, usted perdió la oportunidad de pastorear. Necesitamos un verdadero pastor para este pueblo. Necesitamos un pastor que realmente pueda traer paz. Y yo le quiero invitar a que volvamos otra vez a ese pastor. Volvamos otra vez a rogarle, Señor Jesús, pastoréame. Cierre sus ojos ahí en el lugar donde está y dígale, Señor, yo necesito volver a ser pastoreado por ti. Yo necesito volver a ser alimentado, sustentado. Reconozco, Dios del cielo y de la tierra, que mis pasos han fallado, mis pasos se han alejado y he tratado de imponer mi autoridad donde tú me colocaste. He tratado de imponer el camino para mis hijos. He tratado en mis propias fuerzas de imponer una enseñanza en el lugar donde estoy trabajando. Cuando veo corrupción, trato de decir, así no es. Pero Señor, este mundo es pesado, este mundo es grande, este mundo ha avanzado en el pecado. Pero ahora entiendo el respaldo que tú me das, el respaldo, la protección, la grandeza que está ahí empujándome. ¿Quién es el que está conmigo? Que mayor están con nosotros que los que están con ellos. Son más numerosos y más poderosos los que están con nosotros, Dios. Los que tú has enviado, lo que tú has hecho es más importante que lo que el mundo está haciendo, que lo que el mundo está entregando. Y por eso, Señor, hoy yo me rindo a tus pies. Y por eso, Dios del cielo, yo me rindo hoy ante tu majestad.
y te suplico, Rey eterno, vuélvenos otra vez a usar. Vuelve otra vez a usar nuestras manos. Mira, aquí están. Unas manos con las cuales tal vez hemos hecho maldad. Una boca con la que tal vez hemos ofendido y hemos dañado, Señor, a las ovejas que tú has puesto a nuestro cargo. Perdónanos, Dios del cielo, pero ahora danos palabra. Ahora pon tus palabras, palabra de sabiduría, palabra de entendimiento, palabra de conocimiento, palabra de discernimiento en tu iglesia, Dios. Llena tu iglesia de dones. A través de Jesucristo hoy te rogamos, ven y danos la autoridad perdida. Ven y danos la santidad perdida. Ven, Señor, y unge a tu pueblo, Dios. Llénalo de autoridad tuya. Que descienda de lo alto, Dios. Ayúdame, Señor, a pertenecerte a ti, para que mis hijos también entiendan que te tienen que pertenecer, que tú viniste a buscarlos, que tú viniste a rescatarlos, para que todas las personas, Señor, que están a mi alrededor conozcan que tú eres Dios.